¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Silvia Garduño y me da muchísimo gusto saludarle. En este 2022 no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos este año y pues estamos estrenando nueva temporada aquí en Con los Refugiados, el programa que hacemos en colaboración ACNUR y Justicia TV. El día de hoy vamos a hablar de una situación muy particular que creo que requiere atención y que es de interés para pues muchas audiencias, espero que lo sea para usted también, que es la situación en la frontera norte de México. Como usted sabe, la frontera, pues México-Estados Unidos, pues siempre ha estado, digamos, como en el ojo del huracán, por así decirlo, en los temas migratorios. No es algo que sea reciente, no empezó ayer, por así decirlo, pero sí la presencia de organismos internacionales en la frontera norte, pues es relativamente reciente y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque hay una labor humanitaria que se está realizando de manera muy importante, de manera coordinada también, para pues poder atender las necesidades de poblaciones que están llegando allí y que tienen pues a diferentes tipos sí de necesidades, pero también de perfiles, ¿no? De situaciones, que eso pues hace también complejo el trabajo mismo. Me da muchísimo gusto tener hoy con nosotros a 4 excelentes panelistas que les voy a dar ahora la introducción y la bienvenida. Primero tenemos a Anaís Pagó, ella es delegada del programa de migración del Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Bienvenida, Anaís, muchas gracias por estar con nosotros. De parte de ACNUR nos acompaña James Young, él es jefe de nuestra oficina de terreno en Ciudad Juárez, Chihuahua. James, bienvenido. También está por parte de la organización Hayas México, Rocío Meléndez, ella es gerente legal de Hayas México. Bienvenida, Rocío, gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros María José Juárez, ella es coordinadora de oficina interina de la Organización Internacional para las Migraciones en Tijuana, Baja California. Entonces, tenemos pues a 4 panelistas que la verdad creo que nos van a poder permitir tener una conversación pues muy amplia y muy buena. Vamos a iniciar un poco para pues poder aterrizar el trabajo que estamos realizando en la frontera norte, un poco ver cuál es el panorama, qué es lo que está ocurriendo, cuál es como la situación como a grandes rasgos o en términos generales. Y en ese sentido, Anaís, no sé si nos pudieras como explicar a grandes rasgos lo que estamos viendo en frontera norte, que nos lleva también pues después a instalarlos ahí y a tener como la mirada bien puesta en el trabajo que debemos hacer. Muchas gracias, Anaís. Muchas gracias, Silvia, por esta introducción. En cuanto a lo que se ve al momento en la frontera norte, lo que podemos ver es que hay varias personas migrantes que tienen perfiles diferentes. Sabemos que en la población migrante muchas personas salen de sus países por razones diferentes. Entonces, al momento existe el programa de protección a migrantes, por sus siglas el MPP, que es un programa que fue iniciado, es una política migratoria de Estados Unidos que inició en enero del 2019, en la que los solicitantes de asilos de distintos países tenían que esperar su resolución de sus casos en México. Entonces, eso es una de las, pues, de lo que una de las cosas que puede mover a la frontera norte. Y entonces, por supuesto, dependiendo del perfil de las personas, tienen necesidades también diferentes. Muchas gracias, Anaís. Un poco tocas, bueno, este programa del MPP. No sé si James nos puedas contar un poco más, digamos, de qué es lo que ha implicado, ¿no? Un programa como este, porque a lo mejor el público que nos escucha, que nos ve, pues piensa que pues, los solicitantes de asilo a Estados Unidos pues siempre han tenido que esperar en México o algo así, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas comentar un poquito de eso, James, y cuáles han sido pues algunas implicaciones acá, ¿no? De este lado. Claro. No, el MPP ya lleva casi 3 años, creo, en lo cual estamos con el MPP. Tuve un momento donde lo cancelaron, por decirlo, lo cambiaron, pero por un orden de corte lo tuvieron que reinstalar.
pero sí, fue una política, la verdad que creo que fue replicada por algo que hizo mi país propio, Australia, de procesar personas solicitantes de asilo en otro país, antes que, bueno, que llegan, pues los devuelven a otro país para esperar su proceso. La situación así ha significado que hay gente esperando en frontera con Estados Unidos, esperando sus citas de corte que eran cada 2 meses y a veces tenían que esperar unos 5 o 6 citas de corte y así un año más de estar en frontera esperando este proceso. Entonces, esto ha sido como el MPP, el quédate en México mientras que esperas tu proceso. Sí, muchas gracias, James. Sí, sin duda, digamos, programa es de los Estados Unidos, pero al final, pues también el gobierno de México acepta, ¿no? Pues, de alguna manera, responder a esta población que se va a quedar de este lado, pero el programa MPP es solo una parte de lo que está pasando en la frontera norte. Quisiera irme con Hayas, con Rocío, para que nos cuentes un poco, además de este programa MPP que está vigente, por ahí también pues hay esta pregunta, ¿está abierta la frontera, está cerrada? Porque además de este programa, pues el tema de pandemia puso en marcha otras medidas. Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito de esa otra parte que pues también está teniendo algunas pues afectaciones importantes de este lado, ¿no? Claro que sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Desafortunadamente, las restricciones continúan para solicitantes de asilo en la frontera, en todas las ciudades fronterizas. Las personas que generalmente se acercan a un puente fronterizo para solicitar asilo, en su mayoría no se les permite, ¿no?, el ingreso para iniciar el trámite. Y las personas que ingresan a Estados Unidos sin inspección, es decir, por un lugar no autorizado por Estados Unidos, como cruzando el río, el desierto, brincando el muro, en su mayoría son expulsadas casi de manera inmediata, ya sea a su país de origen o regresadas a México. Ahorita las políticas restrictivas de expulsión son lo que se conoce como el Título 42, que es una disposición que está vigente desde marzo del 2020 a razón del aumento de contagios de COVID. Es una disposición de salud en la que se autoriza a las autoridades migratorias a expulsar prácticamente de inmediato a las personas que ingresan de manera irregular a los Estados Unidos, aunque manifiesten que desean solicitar asilo. Las personas pueden ser regresadas a su país de origen bajo esta política o bien al país por el que transitaron para llegar a Estados Unidos. Es decir, si entraron por México, pueden ser regresadas a nuestro país. Si entraron por Canadá, pueden ser enviadas a Canadá. Y la persona puede ser regresada a la ciudad fronteriza por la que cruzó, pero también puede ser enviada a otra ciudad de otra frontera o incluso a ciudades del sur de nuestro país, ¿no?, como Tapachula. Esta política inicialmente aplicaba a cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier edad. Con la administración del presidente Biden se prohibió que se aplicara a niños, niñas y adolescentes no acompañados. Es como la única variante que ha habido desde el 2020 a la fecha. Otra política de restricción es la deportación acelerada. Esta sí es ya una política bajo la ley migratoria, en donde si una persona no acredita elementos de las bases protegidas en Estados Unidos para solicitar asilo, es deportada o removida a su país de origen con algunas consecuencias de antecedentes migratorios. Y pues en diciembre se reactivó el programa MPP, por lo que algunos solicitantes que cumplen con ciertos criterios se les podría permitir iniciar un proceso, pero ser enviados a nuestro país para que esperen aquí sus citas a la corte. Es un alto porcentaje de personas de las que ingresan para intentar solicitar asilo que son regresadas tanto a su país como a México, ¿no? La organización American Immigration Council considera, con datos de CBP, que es aproximadamente el 60% de personas que son expulsadas bajo alguna modalidad.
Pues sí, muchas gracias, Rocío. Creo que lo explicas muy bien. Y todo lo que esto implica es complejo. Digamos que si para el público en general es difícil tal vez comprender todo lo que está ocurriendo, pues para las mismas personas, ¿no? Que llegan a la frontera y que no saben a lo mejor todas estas cosas que están sucediendo y bajo qué esquema, ¿no? Les va a tocar estar y de pronto tener que ser expulsados o entrar en MPP o deportados. O sea, digamos que son muchas, ¿no? Las variables que ahí puede haber. Quería irme un poco con María José de OIM para que nos cuente también de las diferentes poblaciones que podemos ver que están llegando a la frontera norte de México. Es decir, no podemos encasillarlos a todos, ¿no? Bajo una sola categoría. Sabemos que muchos de ellos solicitan asilo en Estados Unidos, otros no, son de diferentes países, pero pues cuéntanos un poquito de eso, María José. Sí, buenos días, muchas gracias también por la invitación. Y un poco lo que hemos observado del lado también de la frontera de Tijuana, ¿no? Baja California, es que principalmente la población que, por ejemplo, se está alojando en los albergues para personas migrantes, en su mayoría son personas desplazadas internas que vienen desde Michoacán o de Guerrero, ¿no? También hemos observado de esta población un grupo bastante considerable de grupos familiares, ¿no? Principalmente vienen mamás con sus hijos, con sus esposos, pero también vemos que son grupos familiares algo extensos que vienen acompañados pues, por diferentes generaciones y esto pues también visibiliza, ¿no? La necesidad de tener más albergues que puedan recibir este tipo de perfiles. Por otro lado, también hemos observado que hemos tenido tendencias de grupos, como por ejemplo de nacionalidades de personas brasileñas que han llegado a la frontera norte, que no necesariamente se acercan con las organizaciones que estamos brindando atención al público, pero por los datos del Instituto Nacional de Migración sabemos que hay una presencia importante de personas brasileñas. También, por ejemplo, a finales del año pasado y principios de este, vimos un incremento de la población haitiana que llegaba a la ciudad de Tijuana. Muchos de ellos contaban con su residencia permanente o algunos estaban en trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y un poco pues el motivo por el cual buscaban llegar a Tijuana era porque tenían conocimiento que aquí había más oportunidades laborales, ¿no? Entonces, de pronto también este sentido de Tijuana como una fuente de empleos para las personas migrantes, pues también lo vuelve un poco más atractiva, ¿no? Para que ellos puedan llegar a la ciudad y pues también buscar estabilizarse. También de lo que hemos observado últimamente es que un grupo importante también de personas son las que ya pudieron regularizar su situación migratoria en alguna ciudad fronteriza del sur, ya sea porque tuvieron la condición de refugiado o porque pudieron, por ejemplo, regularizarse al tener un hijo o una hija nacida en México o por alguno de los otros motivos. Y algo muy importante también que se está pues, visibilizando en esta situación es la necesidad de trabajar para garantizar que estas personas pues tengan acceso a derechos y servicios tales como el empleo, ¿no? La salud, la educación, entre otros. Muchas gracias, María José. Pues también la diversidad creo que es pues bastante amplia y quiero que justamente nuestro público pueda entender esto, ¿no? Todos los factores que se suman, las distintas poblaciones, como dice María José, mexicanos, ¿no? Muchos de los que están llegando, ¿no? Que no se piense que nada más son personas de otros países, sino que también hay personas desplazadas mexicanas que están llegando a frontera norte. Y yo quería tocar, antes de cerrar este bloque, un tema, porque iniciamos con lo del programa MPP y creo que sí vale la pena mencionar que cuando entró la administración Biden y James lo explicaba en su intervención, pues se decide terminar con el programa MPP y que hubo varios meses que justamente este programa estuvo cerrado y que ahí trabajamos de manera conjunta varias organizaciones para justamente lograr que varias personas pudieran reingresar a los Estados Unidos. No sé si María José quieras comentar un poquito de esto, de esta experiencia, o James, para que también pues sepan que por ahí estuvimos presentes trabajando cuando pensábamos, ¿no? Que ya iba a ser como el fin de esta medida. Sí, no, adelante, James. Gracias, Silvia. Sí, el fin de MPP, como se llamaba en español, pero mejor dicho en inglés, como el MPP Wind Down,
Creo, uno de estos momentos muy pocas veces tienes en el trabajo humanitario donde todos y todas organizaciones, personas de interés, la población, digamos, beneficiarios, ambos gobiernos, gobiernos locales, municipales, todos estábamos trabajando por el mismo fin. Todos queremos que la gente tuviera acceso al territorio para continuar sus procesos de asilo y un proceso seguro y organizado, lo cual junto con OIM, con CCR en algunos momentos, recuerdo bien, en el campamento de Matamoros, con Hayas desde el inicio hasta después, con unas situaciones de excepciones al título 42. Había un momento de trabajo en conjunto increíble por toda la frontera. Más que 13,000 personas cruzaron, que estaban parados en México, en muchas situaciones muy complicadas, como mencioné, el campamento de Matamoros, sea por situación inhumanitario, inhumano, o los peligros que existen en estas ciudades de frontera. Y logramos esto en un espacio de unos meses, lo cual normalmente, digo, no es muy común en el mundo humanitario tener tanto éxito. Normalmente es evitar la peor situación, no llegar a tanto éxito. Y creo que es una recognición del trabajo en conjunto que las organizaciones de la ONU y de CCR y otras de sociedad o organizaciones internacionales trabajan en conjunto con la voluntad política de países para lograr una solución positiva, no solo salvar de un desastre, pero responder a mejorar la situación de 13,000, más que 13,000 personas. Pero sí, paso la palabra a María José, porque el OEM era un parte vital en esto, y la coordinación que tuvimos en este año pasado. Creo que seguimos con esta relación muy funcional ahora que seguimos todos aquí en Frontera, porque a pesar de este éxito de fin de MPP, seguimos con otros retos ahora. Pero María José. Sí, muchas gracias. Para complementar un poco lo que explica James a la perfección, es que también este proceso de cierre de MPP exigió mucha coordinación también con las personas, ¿no?, bajo este programa, y también fue un reto bastante importante, pero creemos que fue atendido de una manera pues bastante sólida, ¿no?, y eficiente, el poder brindarle información certera, segura, para que las personas que estaban bajo este programa pudieran acercarse a los puntos de recepción, donde estábamos pues también, por ejemplo, aplicando las pruebas COVID, ¿no?, para garantizar también un cruce de manera segura, evitar también los contagios, pues también pensando y recordando que estamos todavía en el marco de la pandemia, ¿no?, por COVID-19, y también fue mucha coordinación con los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos para que las personas pudieran cruzar pues de una manera segura a través de las garitas en los diferentes puntos, ¿no?, de la frontera norte. Entonces, también ahí reconocemos mucho también, por ejemplo, la labor que hacía también Hayas en estos momentos del proceso, ¿no?, del cruce de las personas, porque eran ellos quienes también estaban brindando la asesoría legal para que las personas supieran cómo dar continuidad a su trámite en Estados Unidos, y a las organizaciones que estaban del lado de Estados Unidos también proviendo de albergue o de información, orientación, para saber cómo podían pues reunificarse con sus familias estando ya en este país. Muchas gracias, María José. La verdad es que sí, creo que fue un trabajo pues muy bueno, excepcional. Yo tuve la oportunidad de estar en Matamoros y en Juárez y justamente ver esta coordinación, y fue pues algo realmente como muy llenador, ¿no?, del trabajo humanitario. Y pues bueno, aprovechando que pues está aquí Hayas, no sé si Rocío quieras también comentar algo, y ahora sí, después de Rocío nos podemos ir al corte. Claro, bueno, más que números, ¿no?, como mencionaba James, fueron más de 10,000 personas, son historias de vida, ¿no? Teníamos una usuaria bajo MPP desde 2019. A su hija fue víctima de un delito, y desde ese entonces no podía conciliar el sueño, ¿no? Nos decía, siempre nos reportaba que no había una noche en que pudiera dormir
de manera seguida, ¿no? Una vez que ingresó por medio del programa de NMPP Estados Unidos, nos mandó mensajes de que por primera vez su niña había dormido sin despertar, ¿no? Con pesadillas, y que había tenido un cambio radical, que ya quería ir a la escuela, que ya quería hacer más cosas, ¿no? Entonces es muy satisfactorio este tipo de historias porque realmente hubo un cambio en la vida de las personas que pudieron abandonar la inseguridad que tenían en su espera. Pues sí, sin duda, cada historia, la verdad es que te pone como justamente en el centro de todo lo que ha tenido que vivir y cómo le cambia la vida, ¿no? Una cosa así como fue el fin del MPP con Conecta y todo lo que se realizó en ese momento. Vamos a continuar hablando del trabajo que realizamos las organizaciones internacionales en Frontera Norte. No se vayan, seguimos con los refugiados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Con los Refugiados, el programa que hacemos en conjunto ACNUR y Justicia TV. El día de hoy estamos hablando del trabajo humanitario que realizamos varias organizaciones en la frontera norte de México y pues bueno, dando seguimiento al bloque anterior donde pues explicamos un poco a través de nuestros panelistas cuál es el contexto que se vive en la frontera, diferentes políticas, medidas, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos que finalmente tienen implicaciones de este lado. Vamos a pasar a hablar un poco de pues el trabajo que realizamos muy puntualmente cada una de las organizaciones. Y en ese sentido, Anaís, me gustaría que nos explicaras un poco del CICR, a lo mejor más amplio porque la gente tal vez no conoce al CICR, entonces a lo mejor podemos empezar por ahí y cuál ha sido su enfoque en asuntos de migración y muy en concreto en frontera. Sí, con gusto. Muchas gracias, Silvia. Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR por sus siglas, es una organización internacional humanitaria que labora en más de 100 países en el mundo, en zonas donde pues, hay conflicto armado, guerras y también violencia. Pues también el comité, el CICR, forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que pues agrupa la Federación Internacional, el CICR y las diferentes sociedades nacionales. Entonces, por ejemplo, me imagino que las personas que nos escuchan conocen a la Cruz Roja Mexicana, que es como nuestro primo hermano. Tenemos mandatos diferentes, pero trabajamos juntos. En cuanto a nuestras actividades, en el contexto de México, trabajamos varias temáticas. Tal vez me voy a enfocar más sobre la migración, como es el tema pues, de esta emisora. Y entonces, con las personas migrantes, lo que intentamos hacer es poder mitigar las consecuencias de la violencia que pueden vivir las personas migrantes, porque nos dimos cuenta que cuando salen de sus países y cruzando los países y a través de su ruta migratoria, pues están víctimas de muchos riesgos. Entonces nos enfocamos en dar respuestas concretas en cuanto a sus necesidades humanitarias. Y lo que intentamos es brindar protección y asistencia a través de diferentes programas. Entonces, en México y también en la frontera norte, por ejemplo, lo que tenemos es un diálogo bilateral y confidencial con las autoridades para poder compartir nuestras preocupaciones en cuanto a lo que observamos. Y algunas veces podemos también brindar capacitaciones en cuanto a acceso a derechos para las personas migrantes. Otro aspecto de nuestro trabajo es que nos dimos cuenta que, por supuesto, las personas cuando salen de sus casas pueden encontrarse sin contacto con sus familiares y entonces tenemos un programa que se llama el Programa de Restablecimiento del Contacto Familiar, que es RCF, y esto permite que las personas migrantes puedan hacer llamadas a sus familiares. Eso es también para poder prevenir la desaparición, porque sabemos que es algo que puede pasar también en la ruta migratoria, que es uno de los riesgos. Otro de los aspectos de nuestro trabajo, visitamos también estaciones migratorias y estancias provisionales en el país, en las diferentes zonas. En cuanto a la prevención, también damos mensajes de autocuidado y unos mapas, y sé que las demás organizaciones las conocen. También en la frontera norte podemos hacer unos mensajes específicos para poder canalizar las personas
porque para nosotros, por supuesto, es muy importante que nos coordinamos entre las organizaciones, porque somos varios trabajando en la frontera norte y con mandatos diferentes, pero complementarios. Así que cuando desarrollamos estas rutas de canalización era también para que las personas puedan ir con las organizaciones que tienen la capacidad de poder apoyarlas en las diferentes temáticas. Después, otro aspecto que trabajamos es en colaboración con la Cruz Roja Mexicana. Tenemos unos puntos de asistencia a través del país, que son al número de 8, en la frontera norte en total son 5. Ahí se brinda una atención médica y también este programa que les hablé antes de RCF. Y por fin tenemos un programa de rehabilitación física, porque nos dimos cuenta que hay varios casos en el cual las personas pueden sufrir pues heridas, amputación por el tren, y entonces este programa les permite recibir una prótesis. El programa está en Celaya, en Guanajuato, y pues tener un programa de 3 meses para poder vivir con esta nueva realidad. Entonces, estos son más o menos los programas que hacemos en México y nuestro mandato. No, pues importantísimo lo que mencionas, las cuestiones de necesidades humanitarias, esto de restablecer el contacto con familiares, esta cuestión de pues las amputaciones, ¿no? Que pues muy lamentablemente ocurren con las personas que van, digamos, en rutas, es fundamental. Quería pasar después contigo, James, para que nos expliques un poco la labor que hacemos desde ACNUR en Frontera Norte. Que nos cuentes un poco, tenemos reciente presencia ahí, pero pues cuéntanos un poco qué hacemos desde Juárez, pero no nada más en Juárez, sino en otras ciudades, ¿no? Claro, Silvia. Un poquito como explicó Anaís, aplicamos la palabra, que es la palabra en la que nos base todo su trabajo, es la protección, que a veces es una palabra un poquito solita ya si no lo pones en el contexto. Entonces, en el contexto es donde cambia todo. Es protección internacional, es decir, una persona tiene que huir de su país porque el país mismo donde vivía, su país de origen, no lo puede proteger contra, si sea una pandilla, una guerra, una forma de persecución. Entonces, llega a otro país y lo da protección internacional es de otro país. Aquí tenemos la llegada del COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que establecieron. Entonces, trabajamos con ellos para establecer mucho este año, seguro, sus procesos de acceso a la solicitud de asilo, el proceso de asilo, para proteger gente aquí en México que no pudieron o no pueden vivir en su país. Eso es protección internacional, pero hay muchas otras amenazas, como bien dicho Anaís, en el camino y después de ser reconocido como refugiada, una persona necesita también mucho apoyo y en establecerse. Entonces, en estos dos lados cronológicamente, antes y después de tener protección internacional como refugiado, apoyamos los albergues, casas migrantes, donde mucha gente llega. Proporcionamos servicios de atención psicosocial, asesoría legal. Trabajamos mucho en conjunto con nuestros socios como Hayas, que hacen un labor increíble. Hablamos en el primer parte aquí nosotros sobre todas estas políticas cambiando. Entonces, colegas como tenemos de Hayas ayudan mucho en orientación legal para que la gente entienda cuál es la política que está aplicando ahora para él o ella. Proporcionamos varios tipos de apoyo así para que las amenazas que existen en el camino para llegar a un lugar más seguro, también la gente está protegida contra estas amenazas que existen en el camino. Después, y esto es algo que vamos mirando más y más ahora, hay una oferta laboral en el norte del país, sea en Monterrey, donde estaba trabajando antes yo, o las ciudades fronterizas como Tijuana o Juárez, con las maquiladoras, etcétera, donde muchos mexicanos o mexicanos, digamos que migrando desde internamente del país,
y las personas refugiadas que huyeron de otros lugares también pueden encontrar trabajo. Entonces, esto parte después de llegar a un lugar con la seguridad de tal lugar o tal país, ahora tener una nueva vida establecida para que la gente no caigan en los mismos problemas que tenían, donde están expuestos a la persecución y violencia. Entonces, es mucho un enfoque integral basado en proteger a alguien que no puede vivir en su país, pero que empieza antes de darle esta protección y sigue después para que tienen una vida digna y segura. Pues gracias, James. La verdad es que importante, mencionas mucho también el trabajo con albergues, con sociedad civil, específicamente a Hayas, y como tenemos aquí a Hayas, Rocío, pues me gustaría también que me contaras un poco, pues cómo si nos vinculamos con Hayas, no nada más nosotros, también la OIM. ¿Qué es Hayas? A lo mejor empecemos también como con 6R, ¿por qué es Hayas y cuál es la labor que están realizando en Frontera Norte? Sí, claro. Bueno, Hayas somos una organización sin fines de lucro. Atendemos a personas en contexto de movilidad, principalmente las que requieren protección internacional, ¿no? Ya sea que busquen asilo en Estados Unidos o ya se encuentren en el proceso o que deseen buscar refugio aquí en México. Tenemos 3 áreas principales de atención, que es el área legal, el área de salud mental y el área de atención a personas sobrevivientes de violencia basada en género. El área legal en general pues da orientación e información sobre los procesos de asilo en Estados Unidos, el contexto de la frontera, desmiente rumores, ¿no?, sobre lo que pasa con la aplicación de estas políticas y restricciones. Damos también asesoría y representación para personas que buscan el reconocimiento de la condición de refugiado aquí en México. También damos asesoría y algunas representaciones para regularización migratoria ante el Instituto Nacional de Migración. Le informamos a las personas sobre sus derechos en México, ¿no?, y damos acompañamiento para que accedan a estos derechos. Y en caso de que quieran interponer alguna queja contra alguna autoridad, también damos el acompañamiento, ¿no?, para presentarlas ante comisiones estatales, CNDH o CONAPRED. Como bien lo mencionaban mis compañeros, ¿no?, trabajamos de manera muy coordinada, tanto con ACNUR como con las demás agencias internacionales para no duplicar esfuerzos, ¿no?, y complementar nuestras áreas de especialidad. Todo el staff de nuestras áreas acude a albergues a distintas actividades, ¿no?, como a dar talleres, por ejemplo, área de salud mental, ¿no?, a dar contención, a ayudar a las personas como a reconocer este duelo, ¿no?, de la migración, por ejemplo, y área legal, pues explicar todas estas cuestiones de lo que está pasando en la frontera, ¿no?, además de la asesoría individualizada. Y pues con las demás organizaciones locales también tenemos un vínculo muy fuerte para compartirnos contexto, ¿no?, y tratar de ayudarnos a crear mejor información para las personas. ¿Dónde están presentes? Perdón, Rocío. ¿En qué Tenemos oficina en 14 ciudades. Hayas está en Juárez, Matamoros, Monterrey, Reynosa, Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad de México, Mexicali, Palenque, Tuxtla, San Cristóbal de las Casas, Puebla, Querétaro y estamos por aperturar en Nogales. Pues una red bastante amplia. Antes de irnos al corte, pues María José, no sé si nos puedes comentar un poco cuáles son las prioridades de la OIM en Frontera Norte, el trabajo que realizan, ¿no?, las necesidades de las poblaciones que están atendiendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, comentarles que uno de los trabajos principales que hemos estado desarrollando en Tijuana y Ciudad Juárez es a través de la apertura de los espacios que llamamos hoteles filtro, los cuales pues se habilitaron debido al contexto de pandemia, ¿no? Los albergues tenían temor de que las personas que fueran llegando a la ciudad e ingresando a los albergues pues tuvieran COVID, ¿no? Y esto pudiera pues incrementar los casos COVID dentro de los albergues y con el personal, ¿no? Y pues se pudiera extender la situación de emergencia por la pandemia. Entonces, se habilitaron estos hoteles donde las personas o grupos familiares que vienen llegando a la ciudad pueden permanecer por una estancia de 15 días para cumplir una cuarentena preventiva, donde tienen servicios de alimentación, alojamiento, atención psicológica,
También a través de organizaciones claves como Hayas, por ejemplo, pues se les viene asesoría legal, ¿no? Y también desde el área de protección de la OIM damos información sobre cómo pueden acceder a diferentes servicios, y una vez que cumplen esta cuarentena y ya no hay riesgo de que tengan pues, COVID, se pueden canalizar hacia los albergues de las personas migrantes presentes tanto en Tijuana como Ciudad Juárez. También parte del trabajo importante que hemos realizado en la frontera norte ha sido el apoyo a estos albergues a través de infraestructura, de insumos, pero también de capacitación y fortalecimiento de las capacidades del personal, por ejemplo, a través de los talleres de cómo identificar posibles situaciones de extorsión, no de fraude migratorio, ya que también de pronto los albergues se veían pues, víctimas de ese tipo de delitos. Se ha apoyado también a que los albergues tengan instalados a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana unos botones de alarma vecinal, también un poco pues para fortalecer las capacidades en materia de seguridad. Y otro también del trabajo que hacemos es brindar atención directa a la población migrante, ¿no? Esto en temas de orientación, de canalización de servicios, de acompañamiento para que accedan a los derechos y a la justicia, pero también se habilitó algún programa en el cual se entregaban algunos modelos electrónicos a personas o grupos familiares vulnerables con la finalidad de hacer frente a sus necesidades en el contexto pues también de la pandemia. Y también en la frontera norte tenemos un programa que se llama Retorno Voluntario y Asistido, y este programa ofrece el apoyo a través de pues una entrevista de elegibilidad para ver la posibilidad de que las personas que deseen retornar a sus países de origen lo puedan hacer de una manera digna, segura y gratuita, ¿no? A través del apoyo consular, de las pruebas también de laboratorio, entre otras gestiones que se necesiten. Pero pues sí, también es un programa bastante sólido que tenemos en la frontera norte. Y ya por último, también me gustaría como señalar que estamos también realizando trabajo de manera conjunta con diferentes agencias e instituciones, sobre todo para crear y desarrollar protocolos de atención específicos a, por ejemplo, sobrevivientes de violencia sexual y basada en género, a la protección de la niñez, a garantizar el derecho a la identidad, que también ha sido un tema bastante importante de este lado de la frontera. Pues muchísimas gracias, María José, por explicarnos pues todos los programas que realizan. El catálogo es bastante amplio y trabajamos pues mucho en coordinación con la OIM, no nada más en Frontera Norte, sino en otros puntos también del país. Vamos a ir a un corte, no se vaya, seguimos en Con los Refugiados. ¿Qué tal? Seguimos en Con los Refugiados, el programa que hacemos en conjunto ACNUR y Justicia TV. Hoy abordando un tema muy interesante que es la situación humanitaria en la frontera norte, el trabajo que realizamos varias de las organizaciones internacionales que estamos ahí. Y pues ha sido, la verdad, complejo, ¿no? Arduo la labor que se ha tenido que pues implementar en años recientes. Seguimos ahí y pues un poco en este bloque vamos a hablar de cuáles son los retos que persisten, que estamos viendo. Uno de ellos, y que creo que desde ACNUR hemos mencionado, y James me gustaría que elaboraras un poco sobre eso, es la inseguridad que persiste en algunas de las ciudades fronterizas en México. A lo mejor Tijuana o Juárez tienen como una capacidad instalada, ¿no? Para la población en movilidad, pues ya de muchos años y tienen como más capacidad, pero de pronto vemos otros estados, otras ciudades que no tienen, además de que no tienen toda esta capacidad, pues tienen como pues índices de inseguridad y de violencia que pueden ser también más amplios. Entonces no sé si James nos puedas explicar un poco este reto, qué es lo que se puede hacer o cómo lo estamos viendo también, ¿no? Claro, Silvia. Bueno, como no es secreto la situación de seguridad en frontera y los retos que implican para nosotros como humanitarios trabajando ahí y las limitaciones que pone, que vemos como limitaciones, porque sí son limitaciones, no podemos trabajar todas las horas, no podemos ir a todos los lugares, pero que también afectan directamente a la población con quien estamos trabajando. Mencionaste bien como Tijuana, Ciudad Juárez, hay una respuesta muy buena, la verdad, por parte del gobierno, que sea estatal, federal y municipal, todos en conjuntos a veces, para tener los centros integradores migrantes
donde hay capacidad para recibir bastante gente y prestar un lugar seguro para estas personas. Sigo con los retos en estas dos ciudades, no es que un team resuelve todo, pero no quiero solo como hablar del malo que existe en estas ciudades, porque sí hay respuestas como estos. Entonces, apoyamos en esas respuestas en apoyo material, en capacitaciones, para que son aún mejor. Y en los otros lugares que tienen los mismos retos, etcétera, de seguridad, digo, donde no hay tanto respuesta todavía, como los CIMS, los Centros de Inmigrantes, trabajamos para que haya otras soluciones. Los albergues de sociedad civil, de organizaciones religiosas, también existen como lugares seguros, temporales, pero seguros para estas personas. Muchas gracias, James. Pues bueno, algunos de los retos. También quería irme con Rocío, porque ella mencionaba en su primera intervención, me parece, cuestiones como expulsiones, ¿no? Por parte de, digamos, desde Estados Unidos, a lo mejor de una ciudad que no los retornan necesariamente por la misma ciudad por la que cruzaron. No sé si, Rocío, nos puedas explicar un poco qué retos conlleva esto, ¿no? O sea, que a lo mejor las personas pueden estar también desorientadas respecto a tu situación en general, ¿no? Yo crucé por un lugar, pero ahora estoy en otra ciudad y qué es lo que tengo que hacer y cuál, ¿no? Cuál es mi perspectiva. No sé si nos puedas contar un poco de este tipo de retos que también existen y cómo pues se puede trabajar, ¿no? En estas circunstancias. Sí, claro, pues como lo mencionan, ¿no? Las personas expulsadas no saben la mayoría de las veces qué pasó, ¿no? O por qué fueron regresadas a México. Si no conocen el país, mucho menos, pues saben por qué a una ciudad del sur. Y pues esto trae todos los retos de conseguir vivienda, de conseguir acceso a servicios, ¿no? Principalmente de salud, de buscar trabajo o de tratar de volver a una frontera, ¿no? Para reunirse con familiares, amigos o intentar volver a ingresar a Estados Unidos. Por nuestra parte, el aporte con nuestras personas de interés, pues es darles toda la información del contexto de la situación para que no se dejen engañar, ¿no? Porque generalmente y desafortunadamente son un blanco fácil, tanto de crimen común, por así decirlo, como del crimen organizado, ya que pues tienen esta susceptibilidad de creer, ¿no? que la frontera está abierta o que alguien les puede llevar a Estados Unidos y resolverles su situación legal. Y pues también nuestra contribución es mediante fortalecimiento de capacidades con organizaciones, con actores, para que también pues conozcan el tema y nos ayuden a combatir todos estos rumores y desinformación que genera inseguridad para las personas. Muchas gracias, Rocío. María José, desde la OIM, ¿cómo están viendo los retos que tenemos para el 2022, proyectos específicos que tengan, ¿no? Y que quieran impulsar o que vean necesarios, por ejemplo, en Tijuana? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, muchas gracias. También quizás siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Rocío, es muy relevante y es bastante común, desafortunadamente, que las personas sean víctimas de fraudes o migratorios, estafas, ¿no? Y así como el delito de extorsión. Entonces, también desde la OIM vemos la necesidad de seguir colaborando entre distintas agencias, así como instituciones públicas, para pues sensibilizar a las personas de que existen estos riesgos, de la protección de sus datos, ¿no? Que cuiden con quién comparten su información, cómo lo hacen, y que pues también siempre proveerles de información gratuita y pues bastante sencilla, ¿no? Bastante digerible, para que ellos puedan identificar también qué organizaciones están brindando servicios de manera gratuita y segura. Otro de los retos también que vemos que es bastante importante, o al menos en el estado de Baja California, es el tema del derecho a la identidad, porque desde el 2020 hemos estado trabajando con UNICEF y el Registro Civil, entre otras autoridades,
porque aquí observábamos el reto de que a las familias extranjeras que tenían un hijo o una hija nacida en México, de pronto enfrentaban barreras para registrar a sus hijos, ¿no? Y esto, pues, ustedes saben perfectamente que el derecho a la identidad es el derecho llave, ¿no? Que les da acceso a toda la gama de servicios, de derechos. Entonces es algo que nos preocupa bastante y que estamos todavía teniendo pues mesas de trabajo, reuniones, fortaleciendo las capacidades de las oficialías de registro civil, entre otros actores que están involucrados, ¿no? Y en materia de seguridad, pues también nos preocupa, sobre todo, como les comentaba, pues gran parte de la población migrante que observamos en los albergues son personas desplazadas internas. Entonces, hemos tenido casos donde, por ejemplo, mujeres son perseguidas por temas pues también de violencia de género y sus agentes persecutores también, además de ser sus exparejas o personas cercanas a ellas, pues también estaban involucrados con temas del crimen organizado, ¿no? Entonces es muy necesario seguir colaborando con pues los gobiernos para poder garantizarles acceso a ellas a un refugio seguro donde pues no puedan ser localizadas y que a su vez pues también reciban todos los servicios que ellas necesitan, ¿no? Creemos que ese es un área súper relevante que también seguiremos trabajando siempre de manera coordinada con el sector humanitario, ¿no? En la ciudad, pero también con los contraportes locales. Gracias, María José. Quería con 6R, con Anaís, ustedes desde el 6R, ¿cómo están viendo el panorama, los retos como más importantes, ¿no? que vean para este año? Y sobre todo, bueno, que tengan que ver con las necesidades humanitarias de las personas. ¿Cómo lo ven desde el 6R? Gracias, Silvia. Pues la migración es un fenómeno muy volátil y pues es cierto que las respuestas se tienen que adaptar. Así que pues lo que sabemos es que tenemos que reconocer es que la movilidad humana no va a parar, va a continuar. Entonces, para nosotros lo prioritario es poder como reducir la exposición a los riesgos a lo largo de la ruta migratoria a la cual se enfrentan pues, las personas migrantes, porque como lo sabemos, los perfiles migratorios se han diversificado. Es también importante reconocer que tienen necesidades diferenciadas y entonces por eso también lo de las respuestas diferentes. Entonces, también lo que podemos ver es que las personas se ven cada vez más obligadas a tomar rutas más cada vez más peligrosas. Entonces, es un poco, pues sí, nuestro enfoque es de verdad reducir la exposición a los riesgos y ofrecer respuestas coordinadas, como lo mencionó María José, que es muy clave de coordinarse con los diferentes actores que están en el panorama, que seas también con los gobiernos locales, las diferentes organizaciones, los albergues, porque también dentro de nuestras actividades damos acompañamiento, asesoría técnica y asistencia a los albergues, que también tienen nuestro programa de restablecimiento del contacto familiar y pues a través también de los puntos de asistencia. Entonces yo pienso que para este año lo importante será de seguir monitoreando, documentando lo que está pasando y seguir teniendo un diálogo con las autoridades y también con las diferentes organizaciones para poder tener esta respuesta coordinada y que tiene como una respuesta que sea concreta para necesidades específicas de la diversidad de población que vemos en la frontera. Muchas gracias, Anaís. La verdad es que, no sé, y quien quiera participar aquí, ante medidas como, bueno, título 42 que sigue vigente, es decir, que pues realmente acceder, ¿no? al sistema de asilo es complicado, ¿no? Digámoslo, por decirlo menos. Se reanuda el MPP, es decir, como que estas condiciones persisten, pero eso tampoco ha significado que la gente deje de llegar a la frontera. La gente está permaneciendo ahí. No sé quién nos quiera comentar un poco esta parte de, pues no sé, la gente que tiene que esperar determinado tiempo, qué es lo que hace, cuánto tiempo puede estar en un albergue, después se integra a sociedad, o sea, un poco también para entender, pues, de qué condiciones estamos hablando, porque pues la gente
pues no ha podido, ¿no? Pasar a Estados Unidos ya por lo menos durante toda la pandemia. Entonces, no sé si Rocío, James, quien quiera comentar un poco de esta situación, ¿no? En particular de pues la gente sigue llegando, ¿no? Rocío. Si no, bueno, doy mi respuesta rápida. Que sí, hay condiciones en las cuales estamos intentando responder, porque sí, hay muchas situaciones muy complicadas en muchos lugares para personas. Hablamos de albergues que son nuevos, recién abiertos, porque hay una demanda tan enorme. Entonces, es dormir en la calle o dormir en el suelo de una iglesia que abrió sus puertas porque habían 30 personas en la calle principal sin lugar para dormir. Vemos la apertura informal de campamentos informal por justo este tipo de situación de personas que están inseguros en qué hacer, no saben lo que va a pasar, están atrapados entre políticas duras y situaciones de peligro en su país y un camino que tampoco es seguro. Entonces, la gente llega y hay una demanda alta y no hay las condiciones o los servicios adecuados para todas esas personas. Entonces, sí, lo que todos aquí en este panel estamos intentando lograr es mejorar estas situaciones en el corto plazo. Ojalá en el largo plazo hay una solución más macro, más grande, porque sí, hay toda la conversación sobre, como se dice en inglés, pull factors. Si hay una política específica cambia, pues la gente piensa que va a tener un acceso, digamos, más fácil. Cuando la verdad, yo diría que hay un pull factor principal, que es la situación de seguridad y la situación económica y la diferencia en los países de donde vengan estas personas huyendo o buscando una vida digna y otras situaciones. Entonces, este pull factor no creo que va a cambiar, como Anais dijo, por el corto plazo. Ojalá en el futuro sí, pero vamos a vivir por el momento con estas situaciones. Entonces, tenemos que estar aquí mejorando las condiciones para que no hay tanto sufrimiento, para decirlo en esta palabra sencilla. Rocío, disculpa, mi respuesta no era tan corta. No, pues muchas gracias, James. Es para también cerrar el programa. La verdad es que sí, la situación que ahora tenemos en Frontera Norte, pues amerita que pues varias organizaciones estemos ahí, estemos presentes, cada quien, digamos, con sus diferentes mandatos, ¿no? Objetivos, lo que sea, pero al final, pues lo que nos interesa es el bienestar de esas personas desde donde estemos, ¿no? Desde cualquiera de nuestras trincheras, trabajando de manera conjunta en algunos puntos e intentando, ¿no? Que justamente, pues, estas personas que se encuentran, como dice James, un poco atrapadas entre, ciertas políticas restrictivas o duras y en volver a un país donde a lo mejor, pues, tienen más amenazas o riesgos que vivir, pues de pronto se vuelve complicado, pues cómo atender a esta población que está en esta situación, y de ahí que pues estemos ahí presentes. Yo quisiera agradecerles a todos y a todas por habernos acompañado en este panel, a usted también, evidente, por atender a este programa de Con los Refugiados. Espérenos la próxima semana, tendremos muchos más temas aquí. Muchísimas gracias y que pase buen día.